Afuera podía estar cayendo una tormenta nuclear, pero dentro de la habitación de Samuel todo estaba en completa calma, como siempre. Eran las 2 de la tarde de domingo y él no se había levantado para nada, ni siquiera porque su estómago rugía como león enjaulado. Además, que era el día libre de Clara, y Samuel cocinando. Eso tenía que ser una broma, y sabía hacerlo. De hecho, era muy bueno, pero de ninguna manera haría algo que sentía que debía de hacer alguien más. Dio vueltas en la cama otro rato. Definitivamente se negaba a abandonar la comodidad de las mantas, más aún cuando afuera llovía como si el mundo se estuviera acabando. Decidió levantarse por fin, ya que, aunque la flojera lo invadía, tampoco era el plan quedarse ahí tumbado todo el día. Estaba a punto de desenterrarse de debajo de las mantas, cuando la puerta de su habitación se abrió con agresividad, dejando ver una silueta bajo el marco de la entrada. Pero joder, Frank, ¿tú entras así a todos los sitios? Una sonrisa socarrona se pintó en los labios de su amigo. Yo toqué la puerta amablemente. No tengo la culpa de que cuando tú te duermes, entres en un estado de coma, chaval. Samuel se incorporó un poco en la cama, encendiendo la lámpara de la mesita de noche, para ver el estado en que venía su amigo, completamente remojado por la lluvia. Estás mojando mi alfombra. Manoteó y frunció el ceño con molestia, más aún cuando Frank se movió y toda la luz del salón le dio justo en la cara. Tu mejor amigo podría morir de neumonía y a ti te preocupa la alfombra. Hizo un gesto de dramatismo que, por supuesto, ni Samuel ni ninguna persona con 2 dedos de frente le creería. ¿Tú morir? El mundo no está preparado para algo tan terrible. Nótese la ironía. Samuel se levantó de la cama. Al menos esta vez sí llevaba el pantalón de la pijama. Tomó del brazo a Frank y se lo llevó a jalones hasta el baño. Métete allí y desvístete. ¿Esa es acaso una propuesta? Samuel solo pudo rodar los ojos y reír ante el comentario de su amigo. Definitivamente, en toda amistad verdadera tenía que haber momentos homosexuales. O eso parecía. ¿Propuesta? No tienes tanta suerte, cariño. Frank hizo un pequeño puchero. Salió del baño dejando a Frank desvestirse, mientras iba a traerle un poco de ropa. Lo escuchó gritar a lo lejos: ¡No eres mi tipo de todas formas! Una carcajada por parte de ambos fue inevitable. El día pasó tan rápido como fue posible, con Samuel burlándose de Frank por lo gracioso que se veía con su ropa. Le quedaba enorme. Lo había obligado a cocinar, y es que ¿para qué están los amigos si no es para ser explotados como esclavos? Es así que era una verdadera amistad. ¿Me vas a decir cómo narices entraste a mi casa? Arqueó la ceja mientras se llevaba un bocado de pasta a la boca. Toqué la puerta, no abriste. E hice lo que cualquier persona normal haría: invadir propiedad ajena con esto. Levantó la mano mostrando una pequeña llave. ¿Tienes la llave de mi casa? Tú mismo me la diste. Samuel se quedó pensando un momento. Y sí, lo recordaba. Según su abuela, cuando vives solo, siempre debe de haber alguien responsable y de confianza que tenga una copia de tu llave. Aunque no estaba muy seguro de que Frank estuviese catalogado como alguien responsable. El domingo había terminado. La nueva semana de clases estaba a punto de iniciar. Frank se había quedado a dormir en casa de Samuel. Era demasiado tarde para llevarlo y la lluvia continuaba. Al menos el departamento de Samuel era bastante grande y había una habitación de huéspedes, que prácticamente se había convertido en la habitación de Frank. Ya era lunes de mañana.
Clara había llegado hacía una media hora. El desayuno ya estaba listo y gran parte del desorden del salón había desaparecido. Así era Clara de eficiente. Por supuesto, no se había librado de ver a este par de chicos desfilar medio desnudos por toda la casa, y es que la vergüenza era algo que ninguno de los dos conocía. Terminaron de desayunar y luego de despedirse de Clara partieron a la escuela. Ya era algo de tarde, así que había que darse prisa. Frank corrió a su aula de clases y Samuel por fin llegó a la suya. Nada más entrar al aula, lo primero que escuchó fue la risa escandalosa de la amiga de Guillermo, y pudo darse cuenta cómo ambos miraban exactamente en dirección a él. Avanzó hasta el lugar donde siempre se sentaba. Al pasar por un lado de Guillermo, se agachó a levantar un bolígrafo del piso. Esto es... Al parecer el chaval había amanecido de muy mal humor, porque no lo dejó siquiera terminar, cuando ya estaba mostrando su agresividad sin motivo aparente. ¿Qué mierda es lo que quieres ahora? Si vas a joderme la vida, más te vale irte largando de donde llegaste. Aquello sí que había sido una sorpresa, que más que molestar a Samuel, le había causado algo de gracia. Al parecer, hacer cabrear a los demás era un don que poseía. Alguien amaneció de mal humor. Relájate, pequeño. Solo decía si esto es tuyo. No le hagas caso. Las mañanas no son su mejor momento del día. Amiga de Guillermo, que por cierto aún no tenía idea de cuál era su nombre, le dedicó una amable sonrisa a la cual correspondió de inmediato. Así que la amiga del susodicho no era tan mala persona después de todo, ¿eh? Caminó hasta su lugar y se sentó para sumergirse en sus pensamientos, como cada día en esa clase que le parecía aburrida. Las 2 horas pasaron volando. Y es que cuando no pones atención y tu imaginación viaja a años luz de donde estás, todo sucede más rápido. La clase había terminado y una llamada devolvió a Samuel a la tierra. Era un número desconocido. Odiaba las llamadas así. Seguro que era solo alguien que se estaba equivocando. Aún así podía ser algo importante, por lo que no podía dejar de contestar. ¿Sí, diga? La voz de su padre se dejó escuchar del otro lado de la línea. Mierda. De haber sabido que se trataba de él, quizá no hubiese contestado. Y no es que no extrañara a su padre. De hecho, hace meses que no lo veía. Pero la mayoría de las veces lo llamaba para molestarlo por cualquier cosa sin sentido. Habían hablado cientos de veces sobre la decisión que había tomado Samuel de estudiar música, pero aún así, cada que hablaban era para discutir acerca de las ventajas y desventajas de una carrera tan sin sentido, como decía su padre, quien deseaba que su hijo continuara con el negocio familiar en una famosa constructora propiedad de su familia. Por eso, algo que debía de ser una conversación amigable entre padre e hijo, terminaba siempre como una discusión, en la cual Samuel jamás ganaba. Definitivamente su padre tenía esa capacidad de ponerlo de mala hostia. Y más que eso, lo jodía bastante que su propio padre no apoyara sus decisiones. No se interesaba en nada y no apoyaba en nada. Excelente padre el que le había tocado. Salió del aula de clases casi arrollando a varias personas en su camino, entre ellas Guillermo, el cual ni siquiera notó. El buen humor con el que había llegado a la escuela magníficamente se había esfumado. Las clases continuaron y al menos podía decir que tocar el piano, como siempre,
lo había puesto de buen humor de nuevo. Samuel tenía una hora libre entre clases, por lo que se dedicaría a vagar por las instalaciones de la academia, ya que para su mala suerte, Frank sí tenía clase a esa hora. Así que se había quedado solo. Tampoco era tiempo suficiente para irse a casa, así que perdería una hora de su vida haciendo nada. Se sentó en una de las muchas bancas que había en los pasillos de la academia, decidido a leer un poco. Amaba leer, aunque pocas veces tenía tiempo. Sacó su libro favorito, Ana vestida de sangre, el que ya había leído, por cierto, en más de una ocasión. Pero ¿qué más da? Le daba mucho gusto y le gustaba mucho y podía leerlo de nuevo. Estaba queriéndose concentrar en la lectura cuando escuchó una hermosa melodía de violín. Se giró para darse cuenta que se había sentado justamente afuera del salón donde los alumnos iban a practicar o recibían clases personalizadas para los recitales. Aquella música era hermosa, lo calmaba y lo transportaba a ese mundo perfecto al que solo su piano podía llevarlo. Sabía, por supuesto, que espiar no es de personas educadas, pero tenía que saber quién tocaba tan magistralmente. Así que se asomó por una pequeña abertura en la puerta. Sorpresas de la vida. Hubiera esperado a cualquier persona menos a Guillermo, tocando el violín como si su vida dependiera de ello, tan metido en la melodía que ni siquiera se percataba de que Samuel ya tenía prácticamente la cabeza dentro del salón de música. Definitivamente no era muy bueno espiando. ¿Señor Deluc? Señor, ¿por qué todo el mundo aquí se empeñaba en hacerlo sentir viejo? Joder, que 25 años no es tanto. Guillermo interrumpió la música inmediatamente al escuchar a su profesor hablar. Samuel había sido descubierto espiando y vaya que deseaba que la tierra lo tragase en ese momento y lo escupiera en China. Profesor Thomas, un gusto saludarlo. Samuel siempre con sus excelentes modales. Igualmente, Samuel. De hecho, el profesor se giró, dirigiéndole una sonrisa a Guillermo, que miraba con curiosidad. Ha llegado en un excelente momento. ¿Perdón? Ni Guillermo ni Samuel entendían a lo que se refería el profesor, quien le hizo una seña al fallido espía para que se acercase a ellos. Aquello no era una clase en sí. Guillermo solo estaba practicando para que sus primeras presentaciones, y el profesor Thomas era su asesor. ¿Podría acompañar a Guillermo con el piano? He escuchado que eres muy bueno. Solo serán unas notas. No serías una gran ayuda. ¿Qué? La sorpresa fue igual para ambos. Lo único que faltaba es de que ahora tuviesen que tocar juntos. Guillermo se quedó con una cara de sorpresa flipante, solo negando con la cabeza. Sería un verdadero placer. Eso sí que era una sorpresa. La expresión de Guillermo estaba como para una foto. Ahora el tío tocanarices, que lo había jodido desde el día en que lo conoció, iba a tocar unas notas para él. Era increíble. No muy convencido, Guillermo tomó su violín, mientras observaba a Samuel acomodarse en el piano. Las notas empezaron a sonar. Pronto, la enorme aula, que era más parecida a un pequeño auditorio o teatro, empezó a llenarse con las hermosas notas que salían del piano de Samuel. Se podría decir que Guillermo había quedado momentáneamente hipnotizado con su música. Jamás se imaginó
que ese tío tan arrogante y odioso pudiese salir con algo tan hermoso como lo que estaba escuchando. Unos segundos después, luego de una disimulada seña de su profesor para hacerlo reaccionar y salir de su letargo, Guillermo también empezó a tocar su violín. Si unas cuantas notas de guía por parte de Samuel eran hermosas, lo que salió de las manos de Guillermo era prácticamente como estar en el cielo. Poco le faltó a Samuel para frenar en su acción y ponerse a admirar en toda regla el espectáculo que tenía frente a sus ojos. De verdad, ese chaval tan jodidamente odioso y malhumorado era capaz de crear una melodía tan bella. Es que era increíblemente talentoso, y Samuel estaba que no podía siquiera asimilarlo. La melodía era hermosa, y decir de la forma de Guillermo en la que estaba interpretando era totalmente sublime. Definitivamente, aquello era para no creerse. Se llevaban tan mal, casi se podía decir que se odiaban a muerte sin siquiera conocerse. Y ahora estaban creando arte juntos. Un momento bastó para que sus miradas se cruzaran. Fue totalmente inevitable. Cada uno en su pensamiento estaba flipando por la forma del otro de tocar e interpretar la melodía. Una especie de admiración secreta se creó en cada uno, aunque obviamente ninguno iba a reconocerlo jamás. ¿Cuánto tiempo tenían mirándose de esa manera? Solo se dieron cuenta de lo perdidos que estaban cada uno en la mirada del otro, cuando el profesor Thomas aclaró la garganta como para hacerlo salir de su ensoñación. Aquella había sido una escena más extraña que el profesor en sus años de dar clases había presenciado. Estos dos chicos prácticamente habían perdido la noción del mundo con una sola mirada. Ya tengo que irme. Samuel se levantó rápidamente y se dirigió a la puerta con el corazón golpeando fuertemente en su pecho y las manos casi temblando. ¿Qué mierda estaba pasándole? Es lo que de seguro se preguntaba. Aquello había sido lo más jodidamente raro que había experimentado en su vida. Guillermo estaba completamente sonrojado. Se podría decir prácticamente que toda la sangre de su cuerpo se había golpeado de su cara. Si alguien pudiese morir de vergüenza, este de seguro sería su último día de vida. Samuel no esperó a que el profesor dijera absolutamente nada. Salió corriendo del auditorio como si su vida dependiera de su velocidad. Ni siquiera se dio cuenta cuando su querido libro, regalo de su madre, se le había caído al tomar su mochila. ¿Y a ti qué te pasa? Joder, que ese amigo suyo aparecía siempre en el momento oportuno. ¿Ya saliste de clase? Sí, pero ¿qué te sucede? Vamos a la cafetería. Una vez más, a Frank le tocaba aguantar las ideas de la olla de Samuel, que ahora lo llevaban casi arrastrando a la cafetería de la academia. Al parecer, la euforia aún lo tenían casi hiperventilado. ¿Me vas a decir qué es lo que te pasa? Samuel estaba a punto de hablar, cuando a lo lejos vio entrar precisamente a Guillermo con Catalina, casi arrastrando de su mano. Aquella era la visión más bizarra que se pudiera presenciar. Habían pensado y hecho prácticamente lo mismo: arrastrar a sus mejores amigos a la cafetería para soltarles casi sin respirar lo que acababa de pasar. ¿Muy bien? Samuel estaba perdido en sus pensamientos, mientras miraba con detenimiento a Guillermo, quien conversaba animosamente con su amiga,
y afortunadamente aún no se percataba de su presencia en la cafetería, porque eso lo volvería todo más incómodo. ¿Qué narices estás mirando? Frank se giró sin ningún disimulo sobre su silla. Quería saber lo que tenía tan ido a Samuel. ¡Joder, Frank! ¿Podrías ser un poco menos obvio? Poco le faltó a Samuel para soltarle una hostia en la cabeza, aunque eso llamaría la atención. ¿Pero serás cabrón? Una sonrisa burlona se dibujó en el rostro de Frank. ¿Te gusta esa chica? Claramente se refería a Catalina. ¿Qué dices? La cara de ¿qué coño estás diciendo que puso Samuel? Fue lo único que Frank necesitó para darse cuenta de todo. No le estás viendo a ella, ¿verdad? Lo estás viendo a él. Estaba la categoría de personas imprudentes y encima, muy por encima, se encontraba Frank. ¡Cállate, joder! Y una vez más, Samuel deseó que se lo tragara la tierra.